No había venido a comprar una niña, pero cuando la arrastraron por el patio de la subasta, lisiada, silenciosa y rechazada, levantó la mano. La gente se rió. Lo llamaron desecho, pero lo que hizo ese viudo a continuación hizo que todo el oeste se replanteara lo que significa ser una familia. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El aire de octubre llevaba el aroma acre del polvo y el estiércol, mezclado con el sudor de los hombres que se agolpaban alrededor del corral de subastas. Matthew Coulter mantenía su posición en el borde de la multitud, con el sombrero calado sobre los ojos y las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta desgastada. Había venido a intercambiar 3 terneros por semilla de invierno, nada más. Una transacción simple que le permitiría mantener su granja funcionando hasta la primavera. Los gritos del subastador cortaban el aire como cuchillas, proclamando las virtudes de cada animal que pasaba por la plataforma de madera. Matthew observaba con ojo experto mientras un toro robusto se vendía por $50, seguido de una yegua mansa que alcanzó los 30. Conocía el valor de cada bestia mejor que la mayoría de los hombres presentes, pero su mente estaba en otra parte. Siempre lo estaba en estos días. 5 años. 5 años desde que el fuego se había llevado todo lo que importaba. El recuerdo del humo negro alzándose contra el cielo de primavera seguía persiguiéndolo, especialmente en días como este, cuando el viento traía el olor a madera quemada desde algún lugar distante. Sarah, el bebé. Sus nombres ya no se pronunciaban en voz alta, pero vivían en cada respiración silenciosa, en cada amanecer solitario en la granja que había reconstruido con sus propias manos, pero que nunca volvería a ser un hogar. Y ahora, señores, tenemos algo especial. La voz áspera del subastador arrancó a Matthew de sus pensamientos. El hombre, un tal Briggs con una barriga prominente y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, gesticulaba hacia un lado de la plataforma. Una muchacha joven y fuerte para cualquier familia que necesite ayuda adicional. Matthew frunció el ceño. No era inusual que los huérfanos se subastaran en estos eventos rurales, especialmente cuando los orfanatos se quedaban sin fondos. Pero había algo en el tono de Briggs que le causó un nudo en el estómago. Un hombre corpulento con ropas sucias arrastró a una niña hacia la plataforma. Matthew la vio claramente por primera vez y sintió que algo frío se extendía por su pecho. Era pequeña, tal vez de 10 años, con cabello castaño enmarañado que le caía sobre los hombros huesudos. Su vestido, que una vez pudo haber sido azul, estaba descolorido y remendado en varios lugares. Pero lo que más lo impactó fue la forma en que cojeaba, arrastrando la pierna izquierda con cada paso difícil. «Aquí tenemos a Willa Brandt», gritó Briggs, y algunos hombres de la multitud rieron. «Puede que no sea perfecta, pero tiene 2 brazos buenos y puede trabajar». La niña mantenía la mirada fija en el suelo de madera, sus manos pequeñas apretadas en puños a los costados. No levantó la vista cuando Briggs la empujó hacia el centro de la plataforma, ni cuando algunos de los espectadores comenzaron a murmurar comentarios despectivos. «Vamos, señores», continuó el subastador. «Alguien debe necesitar ayuda en la cocina o en el establo. Empezamos con $5. Silencio. Matthew miró alrededor de la multitud. Los rostros que veía expresaban desde indiferencia hasta repugnancia. Una mujer mayor susurró algo a su marido, y ambos se alejaron. Un granjero joven con overoles manchados sacudió la cabeza y escupió en el suelo. «Muy bien, $4. La voz de Briggs se volvió más desesperada. «Es una ganga, señores. $4 por años de trabajo». Más silencio. Matthew sentía que sus puños se apretaban involuntariamente. La niña seguía inmóvil, pero ahora podía ver que temblaba ligeramente. No de frío, se dio cuenta, sino de algo mucho peor, de la humillación de ser exhibida como ganado defectuoso. $3 entonces. Alguien debe... «Ella está rota», gritó una voz desde el fondo. «Nadie va a pagar por una lisiada». Algunas risas crueles siguieron el comentario. Matthew sintió que la sangre le hervía en las venas. Buscó al hombre que había hablado y lo encontró. Ephraim Dobbs, un granjero mezquino conocido por su crueldad hacia los animales, y su esposa por igual. «Muy bien». Briggs se secó el sudor de la frente. $2. Menos de lo que costaría una cabra. Seguramente alguien... Por primera vez, la niña levantó la cabeza. Sus ojos encontraron los de Matthew a través de la multitud, y lo que vio en ellos lo partió por la mitad.
No era súplica, no era esperanza, era simplemente resignación, la mirada de alguien que había aprendido a no esperar nada de la vida, que había aceptado ser desechada. En ese momento, algo se rompió dentro de Matthew Coulter, o tal vez se arregló. No podía estar seguro. ¡Un ternero! Su voz cortó el aire antes de que pudiera detenerla. La multitud se volvió hacia él como una sola entidad. Briggs parpadeó, confundido. «¿Perdón, señor?» «Un ternero». Matthew se abrió paso entre la gente, su voz más firme ahora. «Ofrezco un ternero por la niña». Un murmullo de incredulidad se extendió por la multitud. Ephraim Dobbs rió a carcajadas. «Matthew Coulter se ha vuelto loco. Un ternero vale al menos $15. «Es mi oferta», dijo Matthew, manteniendo su mirada fija en la del subastador. «¿La acepta o no?» El hombre corpulento que había traído a la niña se acercó a Briggs y le susurró algo al oído. Matthew lo reconoció vagamente. Alguien del orfanato del condado vecino. El subastador asintió nerviosamente. «¡Vendida!», gritó finalmente. «A Matthew Coulter por un ternero». La multitud explotó en comentarios y risas. Matthew los ignoró y se dirigió hacia la plataforma. Cuando llegó a las escaleras, la niña lo miraba con una mezcla de confusión y cautela. «¿Puedes caminar hasta mi carreta?», le preguntó suavemente. Ella asintió apenas, sin hablar. El hombre del orfanato se acercó mientras Matthew ayudaba a la niña a bajar de la plataforma. «Escuche, Coulter», dijo con voz áspera. «Esa muchacha está rota. No habla mucho, y esa pierna nunca va a mejorar. Si cambia de opinión, no voy a cambiar de opinión. Es solo que...». El hombre miró alrededor nerviosamente. «Bueno, un hombre solo con una niña. La gente habla, ¿sabe?». Matthew se volvió hacia él, y algo en su expresión hizo que el hombre retrocediera un paso. «Déjeme preocuparme por lo que dice la gente». Guió a Willa hacia su carreta, consciente de las miradas que los seguían. Algunos hombres susurraban entre ellos, y las mujeres presentes lo miraban con una mezcla de desaprobación y curiosidad morbosa. Matthew había vivido lo suficiente en territorio fronterizo para saber que para la puesta del sol, toda la ciudad de Ellensburg estaría hablando de lo que había hecho. Su carreta era simple pero sólida, construida con sus propias manos como la mayoría de sus posesiones. Ayudó a Willa a subir al asiento, notando cómo favoreció su pierna buena. Ella era aún más pequeña de lo que había pensado, tan delgada que parecía que un viento fuerte podría llevarla volando. «¿Tienes hambre?», le preguntó mientras tomaba las riendas. Ella lo miró por un momento largo, luego asintió una vez. «Tengo algo de pan en casa, y hay estofado del día anterior». Mientras guiaba los caballos fuera del corral de subastas, Matthew sintió los ojos de la multitud siguiéndolos. En la esquina de su visión, vio a un hombre alto con collar clerical observando intensamente. No lo reconoció, pero algo en la forma en que el hombre los miraba le causó inquietud. El viaje a casa tomó 40 minutos por el camino serpenteante que Matthew había transitado miles de veces. Normalmente disfrutaba de la soledad, del sonido rítmico de los cascos de los caballos contra la tierra compacta. Pero ahora, con la niña silenciosa a su lado, el silencio se sentía diferente, pesado con preguntas no formuladas y futuros inciertos. Willa mantenía sus ojos en el paisaje que pasaba, campos de trigo cortado, granjas dispersas y las montañas distantes que se alzaban contra el cielo de la tarde. Matthew se preguntó qué estaría pensando, si tenía miedo, si se arrepentía de haber sido vendida a un extraño. «¿Cómo te lastimaste la pierna?», preguntó finalmente, manteniendo su voz gentil. Ella se volvió hacia él, y por un momento pensó que podría responder, pero luego simplemente se encogió de hombros y volvió a mirar hacia adelante. «Está bien», dijo él. «No tienes que hablar si no quieres». Cuando llegaron a su granja, el sol se estaba poniendo detrás de los campos de maíz. La casa era modesta pero bien construida, con paredes de troncos y un techo de tejas que Matthew había reemplazado el año anterior. Un granero pequeño se alzaba a un lado, y un corral cercado contenía sus pocos animales restantes. Matthew ayudó a Willa a bajar de la carreta, notando nuevamente cómo cuidaba su pierna lesionada. La guió hacia la casa, abriendo la puerta de madera pesada que él mismo había tallado. El interior era espartano pero limpio. Una mesa de cocina simple, 2 sillas, una estufa de hierro,
y una cama en el rincón más alejado. Matthew se dio cuenta de repente de que no había pensado en los arreglos para dormir. «Puedes usar la cama», dijo rápidamente. «Yo dormiré en el granero». Willa sacudió la cabeza vigorosamente, y Matthew se sorprendió por la primera reacción fuerte que había mostrado. «¿No quieres la cama?». Ella señaló hacia el suelo cerca de la estufa. «¿Ahí? ¿Estás segura?». Asintió. Matthew fue a su baúl y sacó algunas mantas gruesas y una almohada extra. Preparó un lecho improvisado cerca del calor de la estufa, mientras Willa lo observaba desde la puerta. «¿Tienes otras ropas?», preguntó. Ella sacudió la cabeza. «Mañana iremos al pueblo. Te conseguiremos algo apropiado». Mientras calentaba el estofado y cortaba pan, Matthew se dio cuenta de que no había tenido una conversación real con otra persona en meses. La mayoría de sus interacciones se limitaban a transacciones comerciales o saludos breves. Ahora, con esta niña silenciosa en su casa, se sentía extrañamente nervioso. «Supongo que deberías saber algo sobre mí», dijo mientras revolvía la olla. «No soy muy hablador. He vivido solo aquí durante 5 años. No sé mucho sobre niños, especialmente niñas». Willa lo observaba desde su lugar junto a la mesa, sus ojos grandes y atentos. «Pero no tienes que preocuparte», continuó. «No voy a lastimarte. Y nadie más lo hará tampoco. No mientras esté vivo». No sabía por qué había dicho eso último. Las palabras habían salido por sí solas, como si hubieran estado esperando años para ser pronunciadas. Sirvió el estofado en 2 platos y cortó grandes rebanadas de pan. Willa comió con hambre silenciosa, sus modales mejores de lo que Matthew había esperado. Cuando terminó, él le mostró dónde estaba el agua para lavarse y la dejó prepararse para dormir. Esa noche, Matthew se quedó despierto mucho tiempo, mirando el techo de vigas de madera que había visto todas las noches durante 5 años. Podía oír la respiración suave de Willa desde su lecho junto a la estufa y se preguntó qué demonios había hecho. Había actuado por instinto en la subasta, movido por algo que no podía nombrar. Pero ahora, en la quietud de su casa, las dudas lo asaltaban. ¿Qué sabía él sobre criar a una niña? ¿Qué dirían en el pueblo? ¿Y si ese hombre del orfanato tenía razón sobre la gente que hablaría? Pero luego recordó los ojos de Willa en la plataforma, la resignación que había visto allí, la forma en que había aceptado ser desechada como algo sin valor. Y supo, con una certeza que lo sorprendió, que había hecho lo correcto. Por primera vez en 5 años, Matthew Coulter no estaba completamente solo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no lo aterrorizaba. Afuera, el viento nocturno susurraba a través de los campos de trigo cortado, llevando consigo el aroma del cambio de estación. Pero dentro de la pequeña casa de troncos, junto al calor de la estufa, 2 almas solitarias habían encontrado, sin saberlo, el comienzo de algo que ninguno de los 2 se atrevía aún a llamar hogar. El último pensamiento de Matthew antes de quedarse dormido fue una pregunta que lo perseguiría en los días venideros. Había salvado a Willa de la subasta, pero ¿podría salvarla del mundo que la había desechado? Y más importante aún, ¿podría ella salvarlo a él de la soledad que había sido su compañera durante tanto tiempo que había olvidado cómo vivir sin ella? Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El amanecer llegó demasiado pronto, filtrándose a través de las cortinas remendadas y despertando a Matthew con el canto de los gallos. Se incorporó lentamente, momentáneamente desorientado por el sonido de respiración suave que no era la suya. Entonces recordó: Willa. La niña seguía durmiendo junto a la estufa, acurrucada bajo las mantas como un animal pequeño buscando calor. Matthew se vistió en silencio y salió a hacer sus tareas matutinas. Los animales necesitaban alimentación y agua, y la rutina familiar le ayudó a aclarar sus pensamientos. Pero incluso mientras esparcía heno para las vacas y recogía huevos, su mente seguía volviendo a la pequeña figura durmiendo en su casa. Cuando regresó con un cubo de leche fresca y una canasta de huevos, encontró a Willa despierta, sentada en el borde de su lecho improvisado. Había doblado las mantas cuidadosamente y se había peinado el cabello con los dedos lo mejor que pudo. «Buenos días», dijo Matthew, colgando su sombrero en la clavija junto a la puerta. «¿Dormiste bien?». Ella asintió, pero Matthew notó las ojeras bajo sus ojos.
Probablemente había dormido tan poco como él. ¿Sabes cocinar huevos? Willa se encogió de hombros, una respuesta que Matthew estaba aprendiendo a interpretar como un poco o no estoy segura. Te enseñaré cómo me gustan, dijo, encendiendo la estufa. Mi esposa solía... Se detuvo abruptamente. Las palabras habían salido sin pensarlo. La primera vez que mencionaba a Sara en voz alta en años. Willa lo miraba con curiosidad, pero no presionó. Matthew le agradeció silenciosamente por eso. Mientras preparaban el desayuno juntos, Matthew se sorprendió por lo naturalmente que Willa se movía por la cocina, a pesar de su cojera. Sabía dónde encontrar las cosas, cómo manejar los utensilios, cómo evitar la sartén caliente. Había aprendido a ser útil, probablemente por necesidad. Después del desayuno, Matthew ensilló su caballo y ayudó a Willa a subir a la carreta. Tenía que cumplir su promesa de conseguirle ropa nueva, y también necesitaba suministros que había planeado comprar antes de la subasta de ayer. El viaje al pueblo de Ellensburg tomó media hora por el camino principal. Matthew notó cómo Willa observaba todo con atención. Las granjas que pasaban, los campos preparados para el invierno, las montañas distantes que se alzaban como centinelas silenciosos. Había una inteligencia en sus ojos que muchos probablemente pasaban por alto, enfocándose solo en su discapacidad. Ellensburg era un pueblo pequeño pero próspero, con una calle principal flanqueada por tiendas de madera y ladrillo. La herrería de Hanson, el almacén general de Murphy, la panadería de Marston y el salón de O'Malley formaban el corazón comercial de la comunidad. Matthew normalmente podía hacer sus compras y marcharse sin mucha interacción social, pero hoy sabía que sería diferente. Su primera parada fue en el almacén general. Murphy, un hombre irlandés rollizo con bigote poblado, levantó la vista cuando entraron y sus ojos se agrandaron visiblemente al ver a Willa. «Matthew Coulter», dijo Murphy, su voz cargada de curiosidad mal disimulada. «Escuché que tuviste un día interesante ayer en la subasta». «Necesito ropa para la niña», respondió Matthew secamente. «Vestidos, ropa interior, zapatos, lo que una niña de su edad necesite». Murphy asintió lentamente, pero Matthew pudo ver las preguntas ardiendo en sus ojos. Mientras el comerciante medía a Willa para la ropa, Matthew escuchó el murmullo de voces desde la parte trasera de la tienda. Reconoció la voz chillona de Lula Dobbs entre ellas. «Completamente inapropiado, te digo. Un hombre solo con una niña así». «Shh, Lula. Él puede oírte». «Que me oiga. Alguien tiene que decir la verdad. Ese hombre ha estado solo demasiado tiempo. No es natural». Matthew sintió que sus mandíbulas se apretaban, pero mantuvo su expresión neutral. Willa, que había estado permitiendo que Murphy le midiera un vestido azul simple, se puso rígida. Había oído también. «Este vestido servirá», dijo Matthew bruscamente. «Y ese par de zapatos. ¿Cuánto es?» Murphy hizo sus cálculos, claramente incómodo por la tensión en la tienda. Mientras Matthew pagaba, las voces de atrás se habían vuelto susurros, pero los susurros a veces cortaban más profundo que los gritos. Su siguiente parada fue la panadería. Josie Marston era una mujer de unos 30 años con cabello castaño claro y ojos amables. Había perdido a su marido en un accidente minero 2 años atrás y había mantenido la panadería funcionando sola desde entonces. Matthew la respetaba por su independencia y su negativa a casarse con cualquiera de los viudos que la cortejaban. «Matthew», lo saludó calurosamente cuando entraron. «Y tú debes ser Willa». La niña miró a Josie con cautela, pero algo en la voz gentil de la mujer la hizo relajarse ligeramente. «Escuché lo que pasó ayer», continuó Josie, envolviendo un pan fresco en papel marrón. «Creo que hiciste algo muy valiente». «No fue valentía», murmuró Matthew. «Fue solo... ¿lo correcto?» Josie sonrió. «Esa es la mejor clase de valentía, Matthew Coulter». Mientras hablaban, Matthew notó cómo Josie se dirigía directamente a Willa, incluyéndola en la conversación a pesar de su silencio. Le preguntó si le gustaba el pan dulce, si había visto alguna vez cómo se hacía, si quería probar una galleta de jengibre. Willa no respondía verbalmente, pero asentía, y sus ojos se iluminaban ligeramente. «Deberían venir a cenar el domingo», dijo Josie mientras les entregaba el pan. «Hago el mejor pollo asado del condado, y tengo la sensación de que ustedes dos podrían usar una comida casera decente».
Matthew se sintió tentado a declinar automáticamente, como había hecho con todas las invitaciones sociales durante los últimos 5 años. Pero algo en la forma en que Willa miraba a Josie lo hizo vacilar. «Lo pensaré», dijo finalmente. Mientras salían de la panadería, Matthew notó un grupo de mujeres reunidas frente a la tienda de telas. Sus conversaciones se detuvieron abruptamente cuando él y Willa pasaron, solo para reanudarse en susurros urgentes una vez que se alejaron. Matthew reconoció a Lula Dobbs en el centro del círculo, sus manos gesticulando dramáticamente mientras hablaba. En la herrería, Tom Hanson al menos tuvo la decencia de mantener sus opiniones para sí mismo, aunque Matthew notó cómo el herrero miraba a Willa con una mezcla de curiosidad y lástima que lo irritó casi tanto como la malicia abierta. «Necesito que revises las herraduras de mi caballo de tiro», dijo Matthew. «¿Y si tienes algo de alambre para cercas?» «Claro, Matthew». Hanson trabajó en silencio durante varios minutos antes de hablar nuevamente. «¿Sabes que había un predicador en la subasta ayer? Tipo alto con collar. Estuvo preguntando por ti después de que te fueras». Matthew sintió un escalofríos de alarma. «¿Qué clase de preguntas?» «Oh, nada malo. Solo quería saber dónde vivías, cuánto tiempo habías estado solo, ese tipo de cosas». Parecía preocupado por el bienestar de la niña. «¿Le dijiste dónde vivo?» Hanson se encogió de hombros. «Es información pública, Matthew. Cualquiera puede conseguir direcciones en la oficina del condado». Mientras regresaban a la granja, Matthew se dio cuenta de que Willa había permanecido más silenciosa de lo usual durante su tiempo en el pueblo. Cuando finalmente habló, su voz fue tan suave que tuvo que inclinarse para escucharla. «¿Qué predicador?» Matthew la miró sorprendido. Eran las primeras palabras que le había dirigido directamente. «No lo sé. ¿Tú sabes algo de un predicador?» Willa se puso tensa, y Matthew vio miedo genuino en sus ojos por primera vez. «¿Willa? ¿Conoces a ese hombre?» Ella asintió lentamente. Luego sacudió la cabeza como si estuviera confundida. «Está bien», dijo Matthew gentilmente. «No tienes que hablar de ello ahora. Pero si hay algo que necesito saber, algún peligro...» «Reverendo Bray», susurró ella, tan bajo que Matthew apenas la escuchó. Él dice que soy suya». Matthew sintió que la sangre se le helaba en las venas. Recordó vagamente haber visto al hombre alto con collar clerical observándolos en la subasta. Había algo en la forma en que los había mirado que le había causado inquietud, pero había estado demasiado concentrado en llevarse a Willa para prestarle mucha atención. «¿Suya cómo?» «Él dirige el orfanato. Dice que tiene papeles, que nadie puede llevarme sin su permiso. Pero yo te compré legalmente. Había un subastador oficial, testigos». Willa lo miró con una expresión que era demasiado sabia para su edad. «Los papeles no siempre importan para hombres como él». Esa noche, después de que Willa se hubo acomodado en su lecho junto a la estufa, Matthew se sentó en su porche delantero con una taza de café, observando las sombras alargarse a través de sus campos. Un perro de la granja vecina ladraba intermitentemente en la distancia, y el viento traía el aroma de hojas secas y tierra fría. Se preguntó qué había hecho exactamente al traer a Willa a casa. Había pensado que la parte difícil había terminado cuando la sacó de esa plataforma de subasta, pero ahora se daba cuenta de que apenas había comenzado. Los rumores ya estaban circulando. Un predicador misterioso hacía preguntas sobre él, y había visto suficiente miedo en los ojos de Willa para saber que su pasado no los había dejado en paz. Adentro, pudo escuchar a Willa moviéndose inquieta en su cama. Probablemente estaba tan despierta como él, preocupándose por el mismo futuro incierto. Matthew había vivido 5 años en soledad autoimpuesta, construyendo muros alrededor de su dolor hasta que se había convertido en algo familiar, casi cómodo. Pero en el espacio de 2 días, esos muros habían comenzado a agrietarse. Willa los estaba cambiando a ambos, lo quisieran o no. Se terminó el café y se puso de pie, preparándose para otra noche de sueño inquieto. Pero antes de entrar, miró una vez más hacia el camino que llevaba al pueblo, preguntándose cuándo aparecería el reverendo Bray en su puerta, porque después de lo que Willa había dicho, Matthew estaba seguro de que aparecería. La pregunta era, ¿estaría preparado cuando llegara ese momento? Dentro de la casa, Willa finalmente había encontrado el sueño, pero sus sueños estaban llenos de voces ásperas y manos que agarraban, de plataformas de subasta y hombres que hablaban de ella como si fuera propiedad. En su sueño,
Matthew estaba allí, interponiéndose entre ella y las voces, pero incluso en el sueño sabía que un hombre solo podría no ser suficiente contra todo un mundo que había decidido que ella no valía la pena salvar. Pero por ahora, estaba a salvo. Por ahora, había encontrado a alguien dispuesto a luchar por ella. Y por primera vez, en su corta y difícil vida, eso tendría que ser suficiente. El miedo en los ojos de Willa cuando mencionó al reverendo Bray persiguió a Matthew durante los siguientes 3 días. Había visto ese tipo de terror antes, en los ojos de animales maltratados, y le revolvía el estómago saber que un hombre de iglesia pudiera inspirar tal reacción en una niña. La rutina de la granja ayudaba a mantener ocupadas sus mentes durante el día. Willa había demostrado ser sorprendentemente útil, a pesar de su cojera. Podía recoger huevos, alimentar a las gallinas y ayudar con las tareas menores de la cocina. Lo hacía todo sin quejarse, con una eficiencia silenciosa que hablaba de años de entrenamiento forzado. Era jueves por la mañana cuando el sheriff Tully Grange apareció cabalgando por el sendero hacia la granja. Matthew lo vio acercarse desde el corral donde estaba reparando una sección de cerca rota y sintió que se le hundía el estómago. Grange era un hombre mayor, con cabello gris y una barriga que hablaba de demasiadas comidas en el salón de O'Malley. Era un sheriff justo pero cauteloso, el tipo de hombre que prefería evitar problemas antes que enfrentarlos directamente. «Mañana, Matthew», dijo Grange, desmontando de su caballo con un gruñido. «Bonito día». «Tully». Matthew dejó su martillo y se enderezó. «¿Qué te trae por aquí?» «Bueno, eso es complicado». Grange se quitó el sombrero y se rascó la cabeza. «Tengo una citación para ti, de la corte del condado». Matthew sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. ¿Una citación? Un tal reverendo Silas Bray presentó una petición. Dice que esa niña que tienes aquí le fue tomada ilegalmente. Quiere que un juez determine su custodia apropiada. Las manos de Matthew se cerraron en puños. La compré legalmente. Había testigos. Lo sé, lo sé. Grange levantó las manos en un gesto pacificador. Pero Bray dice que él tenía custodia legal de la niña, que el orfanato no tenía derecho a subastarla sin su consentimiento. Tiene papeles, Matthew, documentos que parecen oficiales. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó Matthew mirando hacia la casa. Adentro, supongo. ¿Por qué? Porque no quiero que escuche esto. Ese hombre la aterroriza, Tully. Grange frunció el ceño. ¿La aterroriza? ¿Qué quiere decir? Quiero decir que cuando mencioné su nombre, se puso más pálida que un fantasma. Dime, ¿has visto las instalaciones de su orfanato? Bueno, no. Bray dice que está en el condado vecino, pero tiene recomendaciones de varios pastores respetables y dice que la niña necesita atención especializada para su condición. Su condición está bien, solo cojea un poco. Puede hacer cualquier cosa que haga cualquier otra niña. Matthew, escucha. Grange se acercó más, bajando la voz. No estoy aquí para juzgar lo que hiciste. Diablos, tal vez hiciste algo bueno por esa niña, pero la gente está hablando. Los Dobbs han estado esparciendo rumores sobre por qué un hombre solo querría una niña así en su casa, y... Los Dobbs pueden irse al infierno, interrumpió Matthew, su voz como acero frío. Eso es exactamente lo que no debes decir. Grange miró alrededor nerviosamente. Matthew, necesitas ser inteligente sobre esto. Consigue un abogado. Prepárate para esa audiencia. Y por el amor de Dios, consigue algunas mujeres respetables que testifiquen sobre el carácter de la niña y tu relación con ella. Matthew tomó la citación con manos temblorosas. La audiencia estaba programada para la próxima semana. ¿Qué pasa si pierdo? Grange no respondió inmediatamente, y su silencio fue respuesta suficiente. Después de que el sheriff se fue, Matthew encontró a Willa en la cocina, de pie junto a la ventana. Había estado observando toda la conversación, y la palidez de su rostro le dijo que había entendido de qué se trataba. «Willa, él va a llevarme de vuelta», dijo ella, su voz tan suave que era apenas un suspiro. «No, no lo hará». Matthew se acercó a ella, se arrodilló para estar a su altura. «Te prometo que no dejaré que eso pase. No puedes detenerlo. Nadie puede. Él tiene papeles, y yo solo soy... Eres una niña valiente e inteligente que merece estar en un lugar seguro». Matthew puso sus manos en sus hombros pequeños. «Y este es tu hogar ahora, Willa. Lucharé por eso.
Pero incluso mientras decía las palabras, Matthew sintió el peso de sus propias dudas. ¿Qué sabía él sobre batallas legales? ¿Qué oportunidad tenía un granjero solitario contra un hombre con documentos oficiales y el respaldo de la iglesia? Esa tarde, mientras Willa descansaba, Matthew cabalgó hasta el pueblo para encontrar a Josie Marston. Si iba a necesitar testimonios de mujeres respetables, ella era su mejor esperanza. La encontró en su panadería, amasando pan para el día siguiente. El aroma a levadura y harina llenaba el aire cálido, y por un momento Matthew se permitió recordar tiempos más simples, cuando Sarah horneaba pan en su propia cocina. «Matthew». Josie levantó la vista, sus manos todavía en la masa. «Te ves terrible. ¿Qué ha pasado?». Él le contó sobre la citación, sobre el reverendo Bray y sus reclamos. Josie escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. «Por supuesto que testificaré», dijo finalmente. «Cualquiera con ojos puede ver que esa niña está mejor contigo que en cualquier orfanato. Pero Matthew, necesitas contarme la verdad. ¿Por qué la compraste? ¿Por qué arriesgaste todo por una extraña?». Matthew se sentó pesadamente en una silla junto al mostrador. Durante 5 años había enterrado la respuesta a esa pregunta tan profundamente que casi había olvidado que existía. «Tuve una hija una vez», dijo finalmente. «Sarah y yo, durante el primer año de matrimonio, ella quedó embarazada. Estábamos tan felices, Josie. Compramos una cuna, Sarah cosió pequeños vestidos, pintamos el cuarto del bebé». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «Nació prematura, pequeña, frágil. Vivió solo 3 días. Sarah nunca se recuperó completamente del parto. Y luego vino la fiebre. Las perdí a ambas en una semana». Josie había dejado de amasar y lo miraba con lágrimas en los ojos. «Construí esa casa para una familia», continuó Matthew. «Cada tabla, cada clavo, todo estaba pensado para los niños que íbamos a tener, las risas que llenarían esas habitaciones. Cuando se fueron, la casa se convirtió en un mausoleo. Durante 5 años he estado viviendo con fantasmas. ¿Y Willa? Cuando la vi en esa plataforma, tan pequeña, tan desechada, por un momento vi a mi hija, la hija que nunca tuve la oportunidad de proteger. No pude alejarme, Josie. No pude dejar que le pasara a ella lo que me pasó a mí». Josie se acercó y puso su mano en su hombro. «Eso no es locura, Matthew. Eso es amor. Y cualquier juez con un corazón debería poder ver eso». Pero mientras cabalgaba de vuelta a casa, Matthew se preguntó si el amor sería suficiente contra la ley y los prejuicios. Encontró a Willa en el porche trasero, mirando hacia los campos. Se había puesto el vestido nuevo que habían comprado en el pueblo y había intentado trenzarse el cabello. Se veía pequeña y perdida contra la vastedad del paisaje de Nebraska. «¿Quieres caminar hasta el río?», le preguntó. «Hay un lugar bonito donde a veces van los ciervos a beber». Ella asintió, y caminaron juntos por el sendero serpenteante que llevaba al pequeño arroyo que marcaba el límite sur de la propiedad de Matthew. Willa cojeaba, pero se mantenía al ritmo, deteniéndose ocasionalmente para observar una mariposa o escuchar el canto de un pájaro. En la orilla del río, Matthew se sentó en un tronco caído y Willa se acomodó a su lado. El agua fluía suavemente sobre las rocas, creando un sonido relajante que parecía calmar algo en ambos. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Matthew después de un rato. Willa asintió. «¿Qué le pasó a tu pierna? No tienes que responder si no quieres». Ella estuvo silenciosa durante tanto tiempo que Matthew pensó que no iba a responder. Luego, con voz muy suave, comenzó a hablar. «Mi papá tenía un caballo malo. Siempre pateaba y mordía. Mamá nos decía que nos mantuviéramos alejados, pero yo tenía 5 años y pensé que podía calmarlo». Hizo una pausa, recogiendo una piedra pequeña y arrojándola al agua. «Me pateó aquí». Se tocó la pierna izquierda. El hueso se rompió mal y nunca sanó correctamente. «¿Qué pasó después?». «Papá dijo que era mi culpa por no escuchar, que ahora nadie me querría porque estaba rota. Cuando cumplí 7 años, me llevaron al orfanato del condado. Dijeron que no podían cuidar de una niña lisiada». Matthew sintió una ira fría y familiar. La misma ira que había sentido cuando vio a los padres demasiado rápidos para castigar, demasiado lentos para proteger. «Tu papá estaba equivocado», dijo firmemente. «No estás rota, Willa. Eres perfectamente como debes ser». Ella lo miró con sorpresa.
como si nunca hubiera escuchado esas palabras antes. ¿De verdad lo crees? Lo sé. Se quedaron sentados junto al río hasta que el sol comenzó a ponerse, compartiendo el tipo de silencio cómodo que solo viene con la confianza verdadera. Cuando finalmente se levantaron para regresar a casa, Willa había comenzado a recoger flores silvestres, y Matthew se dio cuenta de que había tomado su mano sin pensarlo. Era un pequeño gesto, pero se sintió como una victoria. Esa noche, después de la cena, Willa se acercó a Matthew mientras él leía junto a la estufa. «Matthew, ¿sí? Gracias por no dejar que me llevaran de vuelta ese día. No tienes que agradecerme, Willa». «Sí tengo». Se quedó parada junto a su silla por un momento, luego rápidamente se inclinó y le dio un beso en la mejilla antes de huir hacia su cama. Matthew se tocó la mejilla, sorprendido por la calidez que se extendía por su pecho. No había sentido nada parecido en 5 años. Pero la felicidad del momento se desvaneció cuando escuchó cascos de caballos acercándose por el camino. Era tarde para visitas sociales, y Matthew sintió un presentimiento frío mientras se acercaba a la ventana. 3 figuras a caballo se detuvieron en la puerta de su patio. Incluso en la luz tenue, pudo distinguir la forma alta y angular del reverendo Bray, flanqueado por 2 hombres más grandes. «Willa», llamó suavemente. «Ven aquí». Ella se acercó, ya en camisón, y Matthew vio el terror inmediato en sus ojos cuando miró por la ventana. «¿Es él?» «Sí. Quédate adentro, sin importar lo que pase. ¿Me entiendes?» Ella asintió, temblando. Matthew tomó su rifle del soporte junto a la puerta y salió al porche. Los 3 hombres seguían montados, pero se habían acercado más a la casa. «Reverendo Bray, supongo», dijo Matthew, manteniendo el rifle bajo pero visible. «Señor Coulter». La voz del hombre era suave, cultivada, pero había algo frío en ella. «He venido por mi pupila. Su pupila está bajo mi custodia legal, comprada y pagada». «Ah, pero ahí es donde se equivoca». Bray desmontó de su caballo con movimientos fluidos. «Verá, yo tengo la custodia legal real de Willa Brandt. La subasta fue irregular. Un malentendido que estoy aquí para corregir. El sheriff ya me entregó su citación. Esto se resolverá en la corte». «¿Por qué esperar?» Bray sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Soy un hombre razonable, señor Coulter. Entiendo que puede haberse encariñado con la niña, pero ciertamente puede ver que ella necesita atención especializada, cuidado médico apropiado para su aflicción. Ella está perfectamente bien donde está». «¿Verdaderamente?» Bray se acercó más al porche. Un hombre soltero, viviendo solo con una niña pequeña. Seguramente puede entender cómo eso podría verse impropio. Matthew levantó el rifle lo suficiente para que la intención fuera clara. «Creo que es hora de que se vaya de mi propiedad, reverendo». Por un momento, Bray mantuvo su sonrisa. Luego se desvaneció, revelando algo mucho más frío debajo. «Muy bien, señor Coulter. Nos veremos en la corte. Pero sepa esto. Esa niña me pertenece, y recuperaré lo que es mío». Los 3 hombres se marcharon tan silenciosamente como habían llegado, pero su amenaza permaneció suspendida en el aire nocturno como humo. Matthew no bajó el rifle hasta que sus siluetas desaparecieron en la oscuridad. Cuando finalmente entró, encontró a Willa acurrucada junto a la estufa, temblando. «Se fue», dijo, arrodillándose junto a ella. «Se fue, y no dejaré que te lleve. Él siempre cumple sus amenazas», susurró ella. «Siempre». Matthew la abrazó, sintiendo cuán pequeña y frágil era contra su pecho. Pero también sintió su fuerza, la determinación silenciosa que la había mantenido viva a través de años de abandono y abuso. «Entonces tendremos que ser más fuertes que él», dijo, los 2 juntos. Afuera, el viento nocturno susurraba a través de los campos de trigo cortado, llevando consigo el aroma del cambio y la promesa de tormenta. La batalla por el alma de Willa Brandt había comenzado oficialmente, y Matthew Coulter se preguntó si tendría la fuerza para ganar una guerra que apenas comprendía. Pero por ahora, tenía a una niña asustada en sus brazos y una promesa que mantener. Sería suficiente para llevarlo a través de la noche, y mañana se preocuparía por sí mismo. La noche posterior a la visita del reverendo Bray, Matthew durmió poco y mal. Cada sonido del viento contra las ventanas, cada crujido de la madera asentándose, lo hacía incorporarse y escuchar por si había cascos de caballos acercándose.
Willa también pasó la noche inquieta, despertándose varias veces con pesadillas que la dejaban temblando y susurrando no en la oscuridad. Cuando llegó el amanecer del día de la audiencia, ambos parecían haber envejecido años en una sola noche. Matthew se vistió con su único traje bueno, una prenda negra simple que había usado para el funeral de Sarah y que desde entonces había permanecido colgado en el armario como un recordatorio silencioso. Se sorprendió de lo holgado que le quedaba ahora. Aparentemente los últimos 5 años de soledad y trabajo duro habían cambiado su cuerpo más de lo que había notado. Willa había elegido su vestido nuevo azul y había trenzado cuidadosamente su cabello. Se veía mayor, más seria, como si hubiera tomado una decisión importante durante la noche. «¿Estás lista?», le preguntó Matthew mientras enganchaba los caballos a la carreta. «Tan lista como puedo estar», respondió ella, y Matthew se sorprendió por la firmeza en su voz. El viaje hasta Ellensburg se sintió interminable y demasiado corto a la vez. Cuando llegaron al edificio de la escuela que servía como tribunal durante las audiencias mensuales, Matthew vio que medio pueblo se había reunido. Aparentemente, el drama de un hombre soltero luchando por la custodia de una niña huérfana era entretenimiento suficiente para atraer a todas las almas curiosas del condado. El juez Harrison era un hombre mayor con barba blanca y ojos cansados que había visto demasiadas tragedias humanas para sorprenderse por cualquier cosa. Había establecido su tribunal improvisado en el frente del aula, con el escritorio de la maestra como estrado y las bancas escolares reordenadas para acomodar a los espectadores. Matthew guió a Willa hacia los asientos del frente, consciente de los susurros que los seguían. Vio a Josie Marston sentada cerca, que les ofreció una sonrisa de aliento. El sheriff Grange estaba presente, luciendo incómodo en su uniforme formal. Los Dobbs ocupaban un banco entero hacia atrás, Lula vestida de negro como si estuviera en un funeral y susurrando constantemente al oído de su marido. Entonces vio al reverendo Bray. El hombre estaba sentado en el primer banco del lado opuesto, flanqueado por 2 hombres que Matthew no reconoció, pero que tenían el aspecto de matones contratados. Bray llevaba un traje impecable y su collar clerical brillaba bajo la luz que entraba por las ventanas. Cuando sus ojos se encontraron con los de Matthew, sonrió con una confianza que hizo que el estómago del granjero se retorciera. «Este tribunal está ahora en sesión», anunció el juez Harrison, golpeando su martillo contra el escritorio. «Estamos aquí para determinar la custodia apropiada de la menor Willa Brandt. Reverendo Bray, presente su caso». Bray se levantó con movimientos fluidos y se acercó al frente del aula como si fuera su propio púlpito. «Su señoría, vengo ante usted hoy no por interés personal, sino por el bienestar de una niña vulnerable que ha sido arrancada ilegalmente de mi cuidado». Su voz llenaba el espacio, rica y persuasiva. «Willa Brandt ha estado bajo mi custodia legal durante los últimos 3 años en el orfanato San Miguel, donde recibe atención especializada para su discapacidad física y las necesidades emocionales que surgen de su condición». Sacó un folder de papeles de su maletín. «Tengo aquí documentos firmados por el condado vecino que establecen claramente mi autoridad legal sobre esta niña. La subasta en la que el señor Coulter afirma haberla comprado fue realizada sin mi conocimiento o consentimiento por empleados que habían excedido su autoridad». Matthew sintió que el corazón se le hundía. Los papeles parecían oficiales, con sellos y firmas que brillaban bajo la luz. ¿Cómo podía competir contra eso? «Además», continuó Bray, «debo expresar mi grave preocupación por el entorno actual de la niña. El señor Coulter es un viudo que ha vivido en aislamiento durante años. Un hombre en su estado mental, privado de compañía femenina adecuada y llevando el peso de la pérdida personal, puede no estar en la mejor posición para cuidar de una niña joven y vulnerable». Los murmullos se extendieron por el aula. Matthew vio a Lula Dobbs asentir vigorosamente. «En el orfanato San Miguel, Willa recibirá educación apropiada, entrenamiento en habilidades domésticas útiles y, lo más importante, la guía moral y espiritual que una niña de su condición necesita desesperadamente. No puedo, en buena conciencia, permitir que permanezca en una situación que podría exponerla a influencias inapropiadas». Se sentó con expresión solemne, y Matthew notó cómo varios espectadores parecían convencidos por sus palabras. «Señor Coulter», dijo el juez Harrison, «presente su defensa». Matthew se levantó con las piernas temblorosas.
No era orador, nunca lo había sido. Las palabras siempre le habían resultado difíciles, especialmente bajo presión. Su señoría, se aclaró la garganta. Compré a Willa legalmente en una subasta pública. Había testigos. Pagué el precio pedido. ¿Y cuáles son sus calificaciones para cuidar de una niña discapacitada?, preguntó el juez. Matthew buscó las palabras correctas. No tengo calificaciones especiales, solo sé que merece un hogar donde sea valorada, no tratada como carga. ¿Puede proporcionar evidencia de que está proporcionando un cuidado adecuado? Josie Marston puede testificar. Ella ha visto cómo está Willa ahora versus cómo estaba cuando la traje a casa. El juez asintió. Señora Marston, por favor acérquese. Josie se levantó y caminó hacia el frente con dignidad serena. Su testimonio fue claro y directo. Había visto mejoras notables en Willa durante las pocas semanas que había estado con Matthew. La niña parecía más saludable, menos asustada, más dispuesta a hacer contacto visual y responder preguntas. En mi opinión profesional como mujer de negocios independiente, concluyó Josie, el señor Coulter está proporcionando exactamente el tipo de hogar estable y amoroso que esta niña necesita. Bryce se levantó para contrainterrogar. Señora Marston, ¿está usted al tanto de que el señor Coulter ha vivido como ermitaño durante 5 años? ¿Que rara vez interactúa socialmente y que su estado mental ha sido cuestionado por varios miembros de esta comunidad? Objeción, dijo una voz desde atrás del aula. Todos se volvieron. Un hombre alto con cabello oscuro y ojos que eran claramente familiares había entrado silenciosamente. Matthew sintió que se le cortaba la respiración. Hank, susurró. Su hermano menor caminó hacia el frente del aula con la confianza que siempre había caracterizado a los Coulter. Hank Coulter, hermano del acusado, se presentó al juez. Y me gustaría testificar en su favor. El juez Harrison frunció el ceño. Esto es irregular, pero... Muy bien. Proceda. Hank se volvió hacia la audiencia, su voz clara y fuerte. Conozco a mi hermano Matthew toda mi vida. Sí, se alejó de la sociedad después de perder a su esposa e hija. ¿Y quién puede culparlo? Pero eso no lo convierte en alguien inestable o peligroso. Lo convierte en alguien que entiende la pérdida, que entiende lo que significa ser desechado por el mundo. Miró directamente a Willa. Esa niña no necesita otro orfanato donde será tratada como caridad o carga. Necesita lo que mi hermano puede darle. Un hogar donde es querida por ser quien es, no a pesar de ello. ¿Y cuál es su relación actual con su hermano?, preguntó Bray, claramente irritado por la interrupción. Hemos estado distanciados. Eso es culpa mía, no suya. Pero estar aquí hoy, viendo lo que ha hecho por esta niña, me recuerda al hombre que criamos juntos. Un hombre que siempre protegió a los más débiles, que nunca retrocedió ante una pelea justa. El juez Harrison se inclinó hacia adelante. Señor Coulter, el mayor, ¿tiene algo más que agregar? Matthew se levantó nuevamente, pero antes de que pudiera hablar, sintió una mano pequeña en la suya. Willa se había puesto de pie a su lado. Su señoría, dijo con voz clara que cortó el aire como una campana. Puedo hablar por mí misma. Un silencio total cayó sobre el aula. Matthew miró a Willa con asombro. Nunca la había oído hablar tan fuerte o con tanta determinación. Willa, dijo el juez gentilmente, si quieres hablar puedes hacerlo. Ella se acercó al frente, cojeando pero con la barbilla levantada. He vivido en 3 orfanatos, comenzó. En todos, nos decían que éramos cargas, problemas que resolver. Los niños como yo, con algo roto, éramos especialmente problemáticos. Su voz se volvió más fuerte. El reverendo Bray dice que me cuidaba. Pero mentir es pecado, ¿verdad, reverendo? En su orfanato, dormía en un sótano con otros 6 niños. Comíamos papas podridas y pan mohoso. Cuando me enfermé, nadie llamó a un doctor. Cuando otros niños me molestaban por mi pierna, nadie los detuvo. Bray se había puesto pálido. Matthew Coulter me compró por un ternero, continuó Willa. Todos dijeron que estaba loco. Tal vez lo estaba. Pero me llevó a casa y me dio mi propia cama, comida real, y por primera vez en mi vida, alguien me miró como si valiera algo. Se volvió hacia Matthew. Él nunca me ha lastimado. Nunca me ha hecho sentir como una carga. Me enseñó que no estoy rota, solo soy diferente. Y diferente no es malo. Las lágrimas corrían por las mejillas de muchos espectadores. Incluso el juez Harrison se secó los ojos.
Él me dio un hogar, concluyó Willa. El reverendo Bray me daba sobrevivencia. Hay una gran diferencia. Bray se levantó bruscamente. Su señoría, la niña claramente ha sido influenciada. Siéntese, reverendo, dijo el juez firmemente. Willa, ¿hay algo más que quieras decir? Sí. Su voz se quebró ligeramente. Si me envían de vuelta, moriré allí. Tal vez no físicamente, pero la parte de mí que finalmente aprendió que valgo algo, esa parte morirá. Y Matthew también morirá un poco, porque finalmente encontró algo por lo que vale la pena luchar. Se volvió hacia la audiencia. Todos ustedes han estado susurrando sobre por qué un hombre querría una niña rota como yo. La respuesta es simple, porque él también estaba roto, y nos estamos sanando mutuamente. El silencio que siguió fue profundo y completo. Entonces, desde atrás del aula, alguien comenzó a aplaudir. Era Tom Hanson, el herrero. Pronto otros se unieron, hasta que toda el aula excepto Bray y los Dobbs estaba aplaudiendo. El juez Harrison golpeó su martillo. «Orden, orden en mi tribunal». Cuando el ruido se calmó, se inclinó hacia adelante. Esta es una decisión difícil, pero después de escuchar todos los testimonios, especialmente el de la propia niña, tengo que considerar lo que es verdaderamente mejor para su bienestar. Hizo una pausa, mirando directamente a Willa. Sin embargo, antes de tomar mi decisión, me gustaría revisar los documentos presentados por el reverendo Bray más de cerca. Hay algo sobre las fechas que me parece irregular. Bray se puso tenso. Su señoría, puedo asegurarle que todos mis documentos están en orden. Estoy seguro de que sí. Sin embargo, voy a postergar mi decisión por una semana para permitir una investigación más completa de la legitimidad de estos papeles. El martillo cayó con finalidad. Tribunal aplazado. Señor Coulter, la niña permanecerá bajo su cuidado hasta la próxima audiencia. Matthew sintió que las rodillas se le debilitaban de alivio. Una semana más. Al menos tenían una semana más. Mientras la gente salía del aula, Bray se acercó a Matthew. Su máscara de benevolencia había desaparecido completamente. Esto no ha terminado, Coulter. Esa niña me pertenece y la recuperaré. Sobre mi cadáver, replicó Matthew. Bray sonrió fríamente. Eso se puede arreglar. Mientras salían del tribunal, Hank se acercó a Matthew. Hermano mayor, tenemos que hablar. Hank, yo... Después. Primero, llevemos a esta valiente jovencita a casa. Luego tú y yo tenemos 5 años de conversación pendiente. Matthew asintió, sintiendo por primera vez en años que no estaba solo en una pelea. Pero mientras ayudaba a Willa a subir a la carreta, no pudo deshacerse de la sensación de que la verdadera batalla apenas había comenzado. La mirada en los ojos de Bray había sido la de un hombre dispuesto a ir a cualquier extremo para conseguir lo que quería. Y Matthew se preguntó si estar preparado para una pelea justa sería suficiente contra un hombre que claramente no tenía intención de pelear limpio. La amenaza en los ojos de Bray, mientras salían del tribunal, se había grabado en la mente de Matthew como una marca al rojo vivo. Durante los 3 días siguientes, durmió con el rifle al alcance de la mano y mantuvo a Willa cerca de la casa. Hank había decidido quedarse, instalándose en el granero y ayudando con las tareas mientras esperaban la decisión final del juez. La presencia de su hermano había traído una calidez inesperada a la granja. Después de 5 años de silencio, Matthew había olvidado lo consolador que podía ser tener a alguien de su propia sangre cerca. Hank era más hablador de lo que Matthew recordaba, llenando las noches con historias de sus viajes y trabajo en las minas de Colorado. Más importante aún, era gentil con Willa, tratándola como a una sobrina querida en lugar de como a una extraña. «Me recuerda a ti cuando eras pequeño», le había dicho Hank a Matthew mientras observaban a Willa alimentar a las gallinas. Esa misma determinación silenciosa, esa forma de observar todo antes de actuar. Matthew había sonreído ante eso. Era bueno saber que alguien más veía en Willa lo que él había visto desde el principio. No una niña rota, sino una niña fuerte que había sobrevivido más de lo que muchos adultos podrían soportar. Era la noche del miércoles cuando todo cambió. Matthew se despertó no por un sonido, sino por la ausencia de sonido. Los grillos habían dejado de cantar e incluso el viento había cesado. Era el tipo de silencio antinatural que precedía a las tormentas, pero el cielo había estado despejado cuando se acostó. Se incorporó lentamente,
cada instinto alerta. Junto a la estufa, Willa dormía pacíficamente, su respiración suave y regular. Matthew se levantó y se acercó silenciosamente a la ventana, apartando ligeramente la cortina para mirar hacia afuera. Al principio no vio nada. Luego, un movimiento cerca del granero llamó su atención. Una figura oscura se movía furtivamente entre las sombras, seguida por otra. Matthew sintió que se le helaba la sangre. Se vistió rápidamente y tomó su rifle. Se acercó a Willa y la despertó gentilmente, poniendo una mano sobre su boca para evitar que gritara. «Willa», susurró, «hay hombres afuera. Necesito que te escondas debajo de la cama y no salgas sin importar lo que escuches. ¿Entiendes?» Sus ojos se agrandaron de terror, pero asintió. Matthew la ayudó a deslizarse debajo de la cama de hierro, asegurándose de que estuviera completamente oculta por la colcha que colgaba. «Si algo me pasa», le susurró, «quédate escondida hasta que llegue el sheriff o Josie. Prométeme». «Te prometo», susurró ella de vuelta. «Pero ten cuidado, Matthew». Matthew se dirigió hacia la puerta trasera, manteniendo el rifle preparado. Su plan era rodear la casa y llegar al granero sin ser visto, donde Hank dormía sin saber del peligro. Pero tan pronto como abrió la puerta trasera, una voz familiar cortó la noche. «Señor Coulter, qué agradable volver a verle». El reverendo Bray se materializó desde las sombras del porche lateral, flanqueado por los mismos dos hombres que habían estado con él en el tribunal. En la luz tenue de las estrellas, Matthew pudo ver que todos estaban armados. «Reverendo», dijo Matthew, manteniendo su rifle dirigido hacia ellos. «Es muy tarde para una visita pastoral». «Ah, pero los asuntos urgentes no pueden esperar». Bray sonrió, pero no había nada cálido en la expresión. «He venido por mi pupila. Los documentos que cuestionó el juez han sido clarificados. Tengo autoridad completa para recuperar a la niña. No veo ningún documento del juez aquí. De hecho, no veo ninguna autoridad legal en absoluto. A veces la ley debe ser interpretada por aquellos con la sabiduría para entender la voluntad de Dios». Bray dio un paso hacia adelante. «Willa Brandt me pertenece, señor Coulter. La he cuidado durante años, y no voy a permitir que un granjero trastornado interfiera con la obra del Señor. La única cosa trastornada aquí es un hombre que arrastra matones armados en medio de la noche para aterrorizar a una niña». Los ojos de Bray se endurecieron. «Señor Dobbs, señor Vance, por favor escorten al señor Coulter adentro mientras recupero a mi pupila». Matthew reconoció a Ephraim Dobbs como uno de los hombres armados y sintió una mezcla de sorpresa y disgusto. El otro hombre, Vance, era un extraño con la cara marcada por cicatrices y los ojos fríos de alguien acostumbrado a la violencia. «No va a tocar a esa niña», dijo Matthew, apuntando directamente a Bray. «Oh, pero lo haré». Bray hizo una señal a sus hombres. «Tómenle el arma». Dobbs y Vance se movieron hacia Matthew, pero antes de que pudieran alcanzarlo, la puerta del granero se abrió con fuerza. «¡Matthew!», gritó Hank, corriendo hacia la casa con su propia escopeta en las manos. «Vi movimiento desde...». Se detuvo al ver la escena, inmediatamente evaluando la situación. «Bueno», dijo, posicionándose para que él y Matthew pudieran cubrirse mutuamente. «Parece que tenemos visitas nocturnas poco amigables». «El hermano», murmuró Bray. «Esto complica las cosas». «No tanto como piensas», replicó Hank. «Mi hermano y yo hemos estado en situaciones peores que esta». Por un momento, los 5 hombres se quedaron inmóviles, cada uno esperando que el otro hiciera el primer movimiento. Entonces Dobbs, nervioso e inexperto con violencia real, cometió el error de disparar primero. Su tiro fue salvaje, astillando la madera del marco de la puerta junto a la cabeza de Matthew. La respuesta fue inmediata y ensordecedora. Tanto Matthew como Hank dispararon al mismo tiempo, sus tiros encontrando sus objetivos. Dobbs gritó y se tambaleó, agarrándose el hombro, mientras Vance se tiró al suelo buscando cobertura. En la confusión, Bray se escabulló hacia un lado de la casa, claramente dirigiéndose hacia la puerta principal. «¡Va por Willa!», gritó Matthew, corriendo tras él. Hank mantuvo a Vance y al herido Dobbs bajo control, mientras Matthew perseguía a Bray alrededor de la casa. Llegó a la puerta principal justo cuando Bray la estaba abriendo de una patada. «¡Willa!», gritó Bray en la oscuridad de la casa. «Sal ahora mismo, niña. Tu verdadero guardián está aquí».
Matthew se abalanzó sobre Bray, y ambos hombres cayeron al suelo del porche, luchando por el arma de Bray. El reverendo era más fuerte de lo que Matthew había esperado, y más desesperado. Lucharon ferozmente, rodando por el porche de madera mientras cada uno intentaba obtener ventaja. «¡Ella me pertenece!», gruñó Bray, intentando golpear a Matthew en la cabeza con la culata de su pistola. «He invertido demasiado en entrenarla para dejar que te la quedes». Las palabras «entrenarla» enviaron una oleada de furia pura a través de Matthew. Con fuerza renovada, logró desarmar a Bray y ponerse encima de él. «¿Entrenarla para qué, reverendo?», preguntó, su voz peligrosamente baja. «¿Qué le hiciste a esa niña?». Bray sonrió, incluso con Matthew manteniéndolo inmóvil. «Niñas como ella aprenden a ser útiles de muchas maneras. Los donantes pagan bien por servicios especiales». La implicación golpeó a Matthew como un puñetazo físico. Sin pensar, cerró las manos alrededor del cuello de Bray. «Eres un monstruo». Pero en su furia, Matthew no notó que Vance se había liberado de Hank y se acercaba por detrás. El hombre, marcado por cicatrices, levantó una lámpara de queroseno del porche y la estrelló contra la pared de la casa. El vidrio se rompió y el aceite se extendió, encendiéndose inmediatamente. «Si no puedo llevarme a la niña, nadie puede tenerla», gritó Vance, corriendo hacia su caballo. El fuego se extendió rápidamente por la madera seca de la pared. Matthew soltó a Bray y corrió hacia la puerta. «Willa, Willa, sal de ahí. Estoy atrapada», gritó su voz desde adentro. «El fuego está bloqueando la puerta». Matthew intentó entrar por la puerta principal, pero las llamas ya eran demasiado intensas. Corrió alrededor de la casa hacia la ventana del dormitorio, con Hank pisándole los talones. «¡La ventana!», gritó Hank. «¡Podemos sacarla por la ventana!». Matthew rompió el vidrio con la culata de su rifle y se metió por la abertura, ignorando los cortes de los fragmentos de vidrio. El humo ya llenaba la habitación, y podía escuchar a Willa tosiendo debajo de la cama. «Willa, estoy aquí». La encontró acurrucada debajo de la cama, temblando pero ilesa. La tomó en sus brazos y se dirigió hacia la ventana, donde Hank esperaba para ayudarlos a salir. «Te tengo», le susurró mientras la pasaba por la ventana a los brazos de Hank. «Te tengo, estás a salvo». Una vez que los tres estuvieron fuera, Matthew se volvió para ver su casa siendo consumida por las llamas. El fuego se había extendido más rápido de lo que había creído posible, alimentado por la madera seca y el viento que había comenzado a soplar. Bray se había ido, al igual que Vance. Solo Dobbs permanecía, gimiendo en el suelo y agarrándose el hombro sangrante. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Willa, aferrándose a Matthew. Matthew miró su hogar ardiendo, luego hacia el granero que aún permanecía intacto, luego hacia la niña en sus brazos que había estado dispuesto a morir por proteger. «Vamos a reconstruir», dijo firmemente. «Vamos a reconstruir todo, y esta vez va a ser aún más fuerte». Hank puso una mano en el hombro de su hermano. «Esta vez no vas a hacerlo solo». A la distancia, pudieron escuchar el sonido de cascos de caballos acercándose rápidamente. Matthew tensó, pensando que Bray podría estar regresando con más hombres, pero las voces que escuchó eran familiares. «Matthew, ¿están bien?», era Josie Marston, seguida por el sheriff Grange y varios otros hombres del pueblo. Alguien había visto el resplandor del fuego desde el pueblo y había venido a ayudar. «Estamos bien», gritó Matthew. «Pero Dobbs está herido. Y Bray». «Ya nos encargamos de Bray», dijo el sheriff Grange mientras desmontaba. «Lo interceptamos en el camino principal con documentos falsificados en su poder. Resulta que su orfanato era más parecido a una operación de tráfico. Va a enfrentar cargos federales». Josie corrió hacia Willa y la abrazó firmemente. «Cuando vimos el fuego, temimos lo peor». «¿Estás lastimada, cariño?». Willa sacudió la cabeza, pero no soltó a Matthew. «Él me salvó», dijo, otra vez. Mientras los hombres del pueblo ayudaban a controlar el fuego, aunque la casa ya era una pérdida total, y el sheriff se ocupaba de Dobbs, Matthew se encontró sentado en un tocón cerca del granero con Willa acurrucada a su lado y Hank al otro. «¿Lamentas haberme comprado?», le preguntó a Willa suavemente. Ella lo miró como si hubiera dicho algo completamente absurdo. «Matthew Coulter, construiste esta casa para una familia. Ahora la tienes. El fuego no puede quemar eso». Hank
rió suavemente. Definitivamente es una Coulter. Terca como una mula y 2 veces más inteligente. Por primera vez en semanas, Matthew se permitió sonreír verdaderamente. Su casa se había ido, pero su familia estaba a salvo. Bray estaba detenido, sus amenazas neutralizadas. Y por primera vez desde el incendio que había tomado a Sarah y al bebé, Matthew Coulter no se sentía como si estuviera viviendo en las cenizas del pasado. Estaba construyendo algo nuevo. El amanecer encontró a los 3 durmiendo en el granero, envueltos en mantas que los vecinos habían traído. Cuando Matthew despertó, el primer sonido que escuchó fue la risa de Willa mientras Hank le enseñaba a silbar. Era un sonido que nunca había esperado volver a escuchar en su tierra. El sonido de una familia sanando. El sonido de un hogar siendo forjado no en madera y clavos, sino en algo mucho más duradero. El sonido del amor escogido, más fuerte que cualquier fuego. La segunda audiencia se llevó a cabo una semana después del incendio, pero esta vez no fue en el aula de la escuela. El juez Harrison había decidido que, dadas las circunstancias extraordinarias del caso, la sesión se realizaría al aire libre en el centro del pueblo, donde toda la comunidad pudiera asistir como testigo de la justicia. Matthew se despertó esa mañana en el granero que ahora servía como hogar temporal para él, Willa y Hank. Durante la semana pasada, los vecinos habían llegado con herramientas y materiales, comenzando ya la reconstrucción de la casa. Tom Hanson había donado clavos y herrajes, Josie había organizado comidas para los trabajadores, incluso algunos de los hombres que habían susurrado sobre Matthew en la subasta original habían aparecido con tablas de madera y brazos dispuestos a trabajar. Nada une a una comunidad como ver a un hombre arriesgar su vida por una niña, había observado el sheriff Grange mientras ayudaba a levantar las nuevas vigas. Willa se había adaptado a la vida en el granero con la flexibilidad resiliente que Matthew había llegado a asociar con ella. Había hecho amistad con los animales, especialmente con una ternera huérfana que Hank había encontrado vagando cerca del río. «Se parece a mí», había dicho simplemente. Nadie más la quería tampoco. Ahora, mientras se preparaban para lo que esperaban sería la audiencia final, Matthew sentía una mezcla extraña de nervios y paz. Sin importar lo que decidiera el juez, sabía que había hecho lo correcto. La pregunta era si el mundo estaría de acuerdo. Willa había elegido su vestido azul otra vez, pero esta vez Josie había ayudado a trenzar su cabello con cintas amarillas que brillaban como rayos de sol. Se veía mayor, más segura de sí misma, como si el incendio hubiera quemado no solo la casa, sino también sus últimos vestigios de miedo. «¿Estás nerviosa?», le preguntó Matthew mientras caminaban hacia el pueblo. «Un poco», admitió ella, «pero ya no tengo miedo. Bray se ha ido, y sin importar lo que pase, sé que valgo algo. Tú me enseñaste eso». Hank, que había estado inusualmente silencioso durante el viaje, finalmente habló. «Matthew, hay algo que necesito decirte antes de que lleguemos allí». Su hermano mayor lo miró con preocupación. «¿Qué es?». «He estado pensando en quedarme. Permanentemente, quiero decir». Hank miró hacia los campos que se extendían a ambos lados del camino. «He viajado por todo el territorio, trabajado en una docena de ciudades diferentes, pero nunca he encontrado un lugar que se sintiera como hogar. Esta tierra, esta granja, es donde pertenezco. Si me dejas quedarme, claro». Matthew sintió que se le apretaba la garganta. «Hank, yo...» «Y antes de que digas algo», continuó Hank rápidamente, «no es caridad. Esta granja es demasiado grande para que la manejes solo, especialmente ahora que tienes una hija que criar. Necesitas ayuda, y yo necesito una familia. Podemos hacerlo funcionar juntos». «¿Una hija?», preguntó Willa, sus ojos brillando. «Bueno, eso depende del juez, supongo», dijo Hank. «Pero en mi corazón, ya eres mi sobrina. Y Matthew, ya es tu padre en todo, excepto en los papeles». Cuando llegaron al centro del pueblo, Matthew se sorprendió por la multitud que se había reunido. Parecía que todo el condado había venido a presenciar la decisión final. El juez Harrison había establecido su tribunal improvisado bajo un gran roble, con sillas dispuestas en semicírculo alrededor del área. Lo que más sorprendió a Matthew fue ver cuántas caras familiares estaban allí para apoyarlos. Josie, por supuesto, estaba en primera fila, pero también Tom Hanson, varios de los granjeros que habían ayudado con la reconstrucción,
e incluso el pastor de la iglesia local, quien rara vez se involucraba en asuntos seculares. El sheriff Grange se acercó a ellos mientras tomaban sus asientos. Pensé que les gustaría saber que los cargos federales contra Bray fueron formalizados ayer. Su operación era incluso peor de lo que pensábamos. Tenía niños en 3 condados diferentes, todos siendo mal utilizados. Va a estar en prisión por mucho tiempo. ¿Y Dobbs?, preguntó Matthew. Cooperó completamente una vez que se dio cuenta de en qué se había metido. Aparentemente, Bray le dijo que solo iban a asustar para recuperar a una fugitiva. No tenía idea sobre el tráfico. Recibirá una sentencia menor por agresión. El juez Harrison golpeó su martillo contra el tronco del árbol. Este tribunal está ahora en sesión. Estamos aquí para la audiencia final sobre la custodia de Willa Brandt. Se dirigió hacia la multitud con expresión solemne. En los 30 años que he servido como juez, rara vez he visto un caso que haya movido a una comunidad como este. He revisado exhaustivamente toda la evidencia, incluidos los documentos falsificados presentados por el señor Bray, quien ahora enfrenta cargos federales por tráfico humano y fraude. Un murmullo recorrió la multitud. Muchos habían escuchado rumores, pero esta era la primera confirmación oficial de la verdadera naturaleza de los crímenes de Bray. También he considerado cuidadosamente los testimonios presentados en la audiencia anterior, particularmente el testimonio notable de la propia señorita Brandt. El juez miró directamente a Willa. «Jovencita, ¿puedes acercarte, por favor?» Willa se levantó y cojeó hacia el frente del área improvisada del tribunal, su cabeza alta a pesar de su nerviosismo obvio. «Willa, durante esta semana he hablado con muchas personas sobre tu situación. Médicos, maestros, trabajadores sociales, miembros de esta comunidad. Todos han confirmado lo que ya era evidente. Estás prosperando bajo el cuidado del señor Coulter de maneras que serían imposibles en un entorno institucional». Hizo una pausa, consultando sus notas. «Sin embargo, también debo considerar las preocupaciones sobre la idoneidad de un hombre soltero para criar a una niña joven. Es por eso que he considerado cuidadosamente la oferta del señor Hank Coulter de permanecer en la granja y proporcionar una presencia familiar adicional». Hank se levantó. «Su señoría, esa oferta permanece firme. Esta niña es familia para mí ahora, y no hay lugar en la tierra donde preferiría estar que ayudando a criarla. También he recibido una propuesta interesante de la señora Josie Marston». Josie se puso de pie, sus mejillas ligeramente sonrojadas pero su voz clara. «Su señoría, si es apropiado, me gustaría ofrecer mis servicios como figura materna para Willa. He llegado a querer mucho a esta niña, y creo que se beneficiaría de tener una mujer en su vida que pueda enseñarle las cosas que los hombres buenos como los Coulter simplemente no pueden». Matthew sintió que su corazón se saltaba un latido. Miró a Josie con sorpresa y algo más profundo: esperanza. El juez sonrió por primera vez durante las audiencias. «Señora Marston, ¿está usted sugiriendo un arreglo de custodia más permanente?» «Estoy sugiriendo, su señoría, que Willa necesita una familia completa, y creo que todos nosotros nos necesitamos mutuamente». Willa se volvió hacia Matthew con los ojos brillantes. Él se levantó y se acercó a ella, tomando su mano. «¿Qué opinas, Willa?», preguntó suavemente. «¿Te gustaría que Josie fuera parte de nuestra familia también?» «¿Me estás preguntando si quiero una mamá?», susurró Willa. «Porque sí, quiero». Se volvió hacia la multitud reunida, su voz volviéndose más fuerte. «Quiero a Josie como mi mamá, y a Matthew como mi papá, y al tío Hank para que me enseñe a silbar mejor. Quiero una familia real, no solo personas que dicen cuidar de mí». El aplauso espontáneo que siguió fue incluso más fuerte que el de la audiencia anterior. El juez Harrison tuvo que golpear su martillo varias veces para restaurar el orden. «Muy bien, entonces». Se puso de pie, su expresión formal pero cálida. «Después de considerar toda la evidencia y las circunstancias extraordinarias de este caso, este tribunal otorga la custodia permanente de Willa Brandt al señor Matthew Coulter». Más aplausos, pero el juez continuó. «Además, este tribunal registra oficialmente la intención del señor Hank Coulter de residir permanentemente en la granja Coulter como tutor adicional, y nota la propuesta de la señora Josie Marston de asumir responsabilidades maternas para la menor». Miró directamente a Matthew y Josie. «Por supuesto,
para que ese último arreglo sea completamente legal y apropiado, requeriría formalización adicional. Matthew se volvió hacia Josie, quien había bajado a reunirse con ellos en el frente del tribunal. En sus ojos vio la misma esperanza y nerviosismo que sentía en su propio corazón. «Josie», dijo, su voz apenas audible por encima de los murmullos de la multitud. «Nosotros, ¿querrías?» «Sí», respondió ella antes de que pudiera terminar la pregunta. «A todo, a la familia, al matrimonio, a criar a esta niña extraordinaria juntos». «Sí», Willa gritó de alegría y se abalanzó sobre ambos, casi derribándolos. Hank se unió al abrazo, y por un momento los cuatro permanecieron así, abrazados bajo el gran roble mientras toda la comunidad de Ellensburg aplaudía su aprobación. Cuando finalmente se separaron, el juez Harrison sonreía ampliamente. «Bueno, entonces, parece que tenemos 2 ceremonias que planificar, una adopción y una boda». Golpeó su martillo una vez más. «Caso cerrado. Que la familia Coulter prospere y sea feliz». Mientras la multitud se dispersaba, muchos parándose para felicitarlos y ofrecer ayuda con los próximos eventos, Matthew se encontró parado con su nueva familia bajo el árbol donde se había decidido su destino. «¿Sabes qué?», dijo Willa, mirando hacia las montañas distantes. «Creo que la casa que vamos a construir va a ser aún mejor que la anterior». «¿Por qué dices eso?», preguntó Josie, arrodillándose para estar a la altura de Willa. «Porque esta vez la estamos construyendo juntos desde el principio, con amor en cada tabla y cada clavo». Hank rió. «Definitivamente es una Coulter. Probablemente va a crecer para convertirse en poeta». «O en abogada», sugirió Matthew. «Después de ese discurso en el tribunal, creo que podría defender cualquier caso». «Tal vez ambas», dijo Willa. «Pero primero, quiero ayudar a terminar nuestra casa, y quiero aprender a hacer pan de Josie, y quiero que el tío Hank me enseñe a montar a caballo apropiadamente». «Todo eso está en el futuro», dijo Josie. «Pero por ahora, ¿qué tal si vamos a casa y empezamos a planificar una boda? ¿Y una adopción?», añadió Willa esperanzadoramente. «Y una adopción», confirmó Matthew, levantando a Willa y colocándola en sus hombros. «Todo está en el futuro, pequeña. Todo lo que queríamos y más de lo que nos atrevimos a esperar». Mientras caminaban de vuelta hacia la granja, Willa en los hombros de Matthew, Josie tomada del brazo de él, y Hank caminando a su lado contando historias que hacían reír a todos, Matthew reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su vida. Hacía solo un mes. Era un hombre solitario viviendo con fantasmas, contando los días hasta que pudiera reunirse con su esposa e hija perdidas. Ahora era parte de algo vibrante y vivo, algo que crecía y cambiaba, y prometía aventuras que aún no podía imaginar. La nueva casa estaba tomando forma en el lugar donde había estado la anterior, pero esta vez era más grande, con una habitación adicional para Hank y un espacio especial para que Josie pudiera hornear. Willa había insistido en que su habitación tuviera una ventana que diera hacia el granero, para poder vigilar a los animales bebés. «Matthew», dijo Willa desde su percha en sus hombros, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Por supuesto. ¿Crees que tus primeras esposa e hija estarían contentas de que hayas encontrado una nueva familia?» Matthew se detuvo por un momento, sintiendo el peso familiar de la pérdida, pero sin el dolor agudo que lo había acompañado durante 5 años. «Creo que estarían muy contentas», dijo finalmente. «Sara siempre quiso que la casa estuviera llena de risas, y nuestra pequeña bebé, creo que le habría encantado tener una hermana mayor como tú. Entonces, somos una familia completa», declaró Willa, «los que están aquí y los que están en nuestros corazones». Mientras el sol se ponía sobre los campos de Nebraska, pintando el cielo en tonos de oro y rosa, la familia Coulter caminó hacia casa. No la casa que habían perdido al fuego, sino el hogar que habían forjado a partir de la compasión, la valentía y la determinación de amar lo que otros habían desechado. En los años venideros, la historia de la subasta de la que nadie habló se convertiría en leyenda en Ellensburg. La gente contaría sobre el hombre que ofreció un ternero por una niña que nadie quería, y cómo ese acto simple de bondad se convirtió en algo mucho más grande. Una familia, una comunidad fortalecida, y la prueba de que a veces el amor más verdadero viene de los lugares más inesperados. Pero esa noche, mientras se sentaban alrededor de una pequeña fogata fuera del granero, compartiendo pan de Josie
y planificando su futuro juntos, eran simplemente 4 personas que habían encontrado el camino de vuelta a casa. Y en la distancia, desde los campos de trigo que susurraban en la brisa nocturna, casi se podía escuchar el eco de la risa de los niños que corrían libres bajo el cielo infinito de las llanuras. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.